Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, una vez más para deleitarnos en la bendita palabra de Dios, que es toda sabiduría, hoy para nuestra vida y para nuestros días. Y bien, pues hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Es un tema que nos hace ver el precio, el costo que cada uno de nosotros debe de pagar para poder seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. De repente hoy se nos predica un evangelio donde Cristo ha hecho todo y a nosotros no nos corresponde hacer nada. Y nada más alejado de la verdad bíblica. Por eso debemos de ir a la palabra de Dios y de sacar ahí nuestras conclusiones. Entonces, por esta misma razón, este tema tiene por nombre una vida de sacrificio. Así es, queridos hermanos, y bueno, pues la vida en Cristo no es una vida fácil. No es una vida donde Jesucristo ha hecho todo lo que se tenía que hacer y a nosotros no nos corresponde hacer nada más. No es una vida donde nosotros cumplamos con tener un cristianismo de domingo. Y muchas veces o malentendemos la escritura o se predica un evangelio que se acomoda a nuestras vidas y no se acomoda a lo que Dios quiere y a lo que Dios requiere. Y vamos a ir a la bendita palabra de Dios, que es lo que nos alumbra, que es lo que nos ilumina, que es lo que nosotros debemos seguir y debemos de obedecer, la palabra de Dios. Y vamos a ir a un versículo en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Vamos ahí, en el Nuevo Testamento. Al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿Listos? Aquí quien nos habla es Jesucristo. Y Jesucristo nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense lo que nos dice aquí en esta cita Jesucristo. Nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Usted podrá decir, pero ¿por qué vamos a tener aflicción en el mundo? Si nosotros somos verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, vamos a tener una inercia contraria. Vamos a tener los ataques del enemigo, vamos a tener los ataques del mundo y vamos a tener los ataques de nuestra misma naturaleza carnal. Eso es inevitable. Si verdaderamente somos creyentes genuinos. Si somos congregantes, pues realmente la vida del congregante es un cristianismo de domingo. Recordemos que hay una gran diferencia entre ser un congregante y ser un discípulo. El discípulo depende de Dios, el congregante depende del líder. El discípulo lleva almas a la iglesia y el congregante solamente se contenta con ir a la iglesia, etc. Ya hemos visto el tema de congregante o discípulo. Y recordemos que Jesucristo viene a ser discípulos. Discípulos. Esa es la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir y hacer discípulos, dice Jesucristo, a todas las naciones. Pero vamos a ver cuál es la condición para ser un discípulo de Cristo. Recordemos que todos los que nos decimos hijos de Dios, todos los que verdaderamente le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no debe de vivir Cristo en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero muchas veces nosotros no permitimos que Jesucristo viva su vida en nosotros, porque recordemos que Dios nos da libertad.
Si Dios no nos diera libertad, entonces Dios tendría parte con el pecado, con las cosas malas que nosotros hacemos. Y Dios es santo. Entonces, obviamente Dios nos da libertad para hacer lo que nosotros queramos. La relación con Dios es una relación de amor, no de obligación. Entonces vamos a la bendita palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Aquí atrás, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Vamos a ver qué me dice a mí la palabra de Dios. Y hay un pequeño subtítulo arriba del versículo 31 que dice: Jesús anuncia su muerte. Recordemos que el camino de Jesucristo no fue nada fácil. Dice versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar, venciendo la muerte y venciendo el pecado, después de 3 días. Entonces Jesucristo les advierte que iba a ser desechado por la jerarquía eclesiástica de su tiempo, por los más entendidos en las Escrituras, pero que por su desobediencia y por la dureza de su corazón tenían cegado su entendimiento. Fíjense qué ironía. Y hoy, en la actualidad, sucede también esta situación. Versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, Jesucristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y nosotros debemos de poner nuestra mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Por eso el tema de este día de hoy, una vida de sacrificio, porque debemos de negarnos a nosotros mismos. Vamos a continuar leyendo. Dice versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjese, nosotros, cualquiera que verdaderamente, recalco, verdaderamente quiera ser un hijo de Dios y quiera demostrar su fe, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso comentamos que la vida del verdadero hijo de Dios es una vida de sacrificio, porque no podemos hacer más ya lo que nosotros queremos hacer. No podemos ir a donde nosotros queremos ir. Tenemos un capitán, tenemos un general que es Jesucristo. Y debemos hacer lo que Él nos dice, lo que Él nos indica. Y aquí nos está diciendo que si queremos seguir sus huellas, sus pisadas, si queremos ir en pos de Él, seguir su ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Y eso tenemos que hacerlo todos los días. Cada día trae su propio afán, nos dice Jesús. Cada día trae una pequeña prueba en la que nosotros no tenemos ganas de orar, esta carne se opone, no tenemos ganas de alabar a Dios, no tenemos ganas de meditar en la palabra de Dios, no tenemos tiempo para Dios. Pero tenemos que hacerlo porque es lo que más conviene a nuestra vida. No hay persona más feliz en este mundo que aquella persona que es llena del Espíritu de Dios. Y para que seamos llenos del Espíritu de Dios y no contristemos al Espíritu Santo, tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Por eso el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32, nos dice que Dios da de su Espíritu Santo a quienes le obedecen. Pues es lógico. Entonces, la vida del verdadero creyente es una vida de sacrificio, en el aspecto que todos los días tenemos que negarnos a hacer lo que nosotros queremos hacer.
Tenemos que negarnos a hablar el chisme, la murmuración, las palabras altisonantes. Tenemos que negarnos a hablar con mentira. Pero desgraciadamente hoy también se nos predica un evangelio sin la cruz de Cristo, un evangelio sin ningún sacrificio. Y recordemos que el amor de Dios es el amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor ágape es el amor que implica sacrificio. Que si hay un plato de comida, que sea para ti. Que si hay una silla, que sea para ti. Que si hay un boleto para el tren, que sea para ti. ¿Se fija? Es una vida de sacrificio, pero poco hoy en día se nos enseña esto. Entonces, tenemos que tener un cristianismo de un evangelio completo. No solamente las citas que nos agradan y que nos hagan sentir bien. No, tenemos que tomar en cuenta toda la palabra de Dios. Por eso recomendamos tanto ir a la palabra de Dios. Nosotros mismos escudriñar, meditar la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos alumbre. Es una lámpara, como dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a continuar aquí en la bendita palabra de Dios para ver qué nos dice la Escritura. Vamos a continuar aquí mismo en el versículo 35, aquí en Marcos capítulo 8. Dice el versículo 35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, hacer lo que queramos de nuestra vida, la perderá. O sea, perderemos esa salvación tan grande si queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, si no queremos seguir las pisadas de Cristo, si no queremos demostrar las evidencias de nuestra fe. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesucristo, y del Evangelio, la salvará. Entonces, todo verdadero hijo de Dios tiene que tener una vida conforme a la vida de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Que hoy en día ya se olvide esto y se nos hable de un evangelio acomodaticio, pues eso es otra cosa. Recordemos que la palabra de Dios nos advierte de las falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas están llenas de medias verdades, donde se nos hablan con citas de la Biblia, citas de la palabra de Dios que suenan bien, que suenan bonito, pero que tiene que ir acompañada del contexto de la palabra de Dios. Vamos a continuar aquí el versículo 36. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces aquí nos dice que tenemos que mantener nuestro testimonio aún en las circunstancias más difíciles. Por eso decimos que la vida del verdadero creyente, del verdadero Hijo de Dios, es una vida de sacrificio. Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negarnos a los deleites del mundo que agradan a nuestra carne, pero que desagradan a Dios, que nos contaminan, que contristan al Espíritu de Dios. Porque verdaderamente el negarnos a nosotros mismos nos va a dar frutos dignos de arrepentimiento y nos va a dar una verdadera felicidad. Porque también dice la Escritura que hay más gozo en el dar que en el recibir. Pero nosotros estamos enfocados en nosotros mismos. Aun cuando decimos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, seguimos en el trono de nuestra vida y seguimos gobernando nuestra vida. Y a ratos pequeños le hacemos caso a Jesús, le hacemos caso a Cristo, le hacemos caso a su palabra en lo que queremos hacerle cuando nosotros queremos. Y eso no es lo que dice la Escritura. Por eso debemos de estar muy atentos, porque la vida del verdadero creyente es una vida de sacrificio, porque nosotros debemos de olvidarnos de nosotros mismos.
Debemos de concentrarnos en Dios y en nuestro prójimo. Y ahí está la verdadera felicidad. Ahí está la verdadera felicidad. Entonces debemos de cuidar de no ser engañados. Por eso recomendamos tanto, vayan a la palabra de Dios, medítenla, escudriñenla, ¿sí? Para que tengamos ese entendimiento completo, integral de la palabra de Dios y nuestras vidas sean transformadas y nuestro ejemplo mayor siempre debe de ser Jesucristo. Si no, vamos a vivir pues una vida pues de tibieza, y sabemos lo que dice nuestro Dios de la tibieza. Y vamos a ese pasaje. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Ahí nos habla precisamente de la tibieza. Apocalipsis capítulo 3, vamos a la iglesia, el mensaje a la Odisea. Vamos a comenzar a leer en el versículo 14. Estamos ahí, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Fíjese lo que dice aquí. Por eso hay que meditar en la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. No solamente los versículos que nos agradan a nosotros. Sobre todo hay que cumplir toda la palabra de Dios, sobre todo agradar a Dios, no a nosotros mismos. Dice versículo 14. Aquí quien habla es Jesucristo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesucristo habla de sí mismo. E inmediatamente aquí reconviene a la iglesia de la Odisea y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces aquí Jesucristo y toda la palabra de Dios nos habla de que tenemos que definirnos, de que Dios no admite medias tintas. La palabra de Dios también nos dice que aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. No hay medias tintas con Dios. Debemos de entender eso. No hay medias tintas con Dios. Por eso Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 nos dice: el que persevere hasta el fin, el que mantenga su testimonio hasta el fin, ese será salvo. Entonces debemos de estar muy atentos, que la vida en Cristo no es fácil, que no es una religión. El maligno ha querido hacer de la palabra de Dios, de Jesucristo, una religión, que si tú perteneces a tal o cual denominación, ya te vas a salvar. Y cuídese, querido hermano en Cristo, querido amigo. Si usted está en una iglesia que a usted le dicen que solamente en esa iglesia usted va a obtener salvación, salga de esa iglesia. Esa iglesia sí es una secta, porque la salvación la obtenemos a través de Jesucristo y de obedecer su palabra, sus mandamientos, demostrando nuestra fe verdadera en Cristo Jesús. Las religiones no salvan. Quien salva es Jesucristo, obedeciendo a su palabra. Lea la Escritura, lea la palabra de Dios, para que usted vea y corrobore lo que le estamos diciendo aquí. Entonces la vida del verdadero creyente es una vida de sacrificio todos los días. No es una vida en la que se nos dice, se nos enseña que solamente con una profesión de fe ya vamos al cielo. Querido amigo, querido hermano en Cristo, lea la Escritura completa. Vamos a otro cita de la palabra de Dios, precisamente donde mucho se enseña esto, donde solamente se cita partes de la Escritura. Y no sé si usted ha escuchado mucho el versículo que dice que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y hasta ahí se quedan, y entonces la gente
pues sin tener un conocimiento profundo de la Escritura. Perfecto, pues yo voy a una iglesia cristiana, pues yo ya voy al cielo, ya no me preocupo de nada y no hay fruto en esa persona. No hay fruto, no hay fruto. Y dice Jesucristo que por el fruto seremos conocidos. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1 nos dice, nos habla de vivir en el Espíritu. Fíjese lo que dice, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hasta ahí nos citan muchas veces. Pero si seguimos leyendo solamente en este versículo, si completamos el versículo, si lo completamos, fíjese lo que dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que negarme a esta carne. Yo no puedo andar en los deseos de la carne. Y si usted pregunta, bueno, pero pues ¿cuáles son esos deseos de la carne? Aquí vienen todas las respuestas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y si usted se identifica o si usted participa activamente en alguna de estas obras de la carne que vienen aquí, pues usted o yo estamos en un grave problema. Y tenemos que desterrar eso de nuestra vida. Fíjese lo que dice, versículo 16. Aquí quien habla es el apóstol Pablo, a la iglesia que él fundó en Galacia, lo que hoy es Francia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto corrobora lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 8:1. Dice, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu de Dios es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Por eso hablamos que la vida del verdadero cristiano, del verdadero creyente, es una vida de sacrificio. Dice versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley, bajo esas obras de la carne. Dice versículo 19, aquí vienen algunos solamente. Dice, y manifiestas, evidentes, son las obras de la carne, que son adulterio, que hoy parecería ser el deporte nacional, y ya se dejan de una persona, andan con otra, y se separan de esa persona y andan con otra, o están con una persona y tienen otras 2, 3. O sea, hoy es peor que un Sodoma y Gomorra. No sé usted qué opine, qué es lo que usted ve hoy en el mundo, o quizás en su propia vida. Dice, fornicación. ¿Qué podemos decir de la fornicación? Que pareciera ser la cosa más normal del mundo. Hoy en nuestros días pareciera que la persona, el joven que no practica la fornicación, está anormal. O dígame usted. Y son obras de la carne. Sí, que debemos de evitar a toda costa. Dice inmundicia, que es la mundanalidad, la pornografía, etc. La lascivia, que es la lujuria. ¿Qué podemos ver? Hoy en día estamos llenos de estas obras de la carne. Y en el mundo creyente, en el mundo cristiano. Entonces, ¿dónde está la cruz de Cristo? Solamente queremos obtener los beneficios de Dios, pero sin realmente demostrar que somos cristianos, que somos creyentes en Cristo, que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo, que nos negamos a nosotros mismos. Y si usted practica
esto que vamos a ver aquí, que estamos viendo, y usted piensa que es un verdadero cristiano, es un verdadero creyente, discúlpeme, pero no, discúlpeme. Tengo que decírselo. La palabra de Dios dice, ahorita vamos a ver qué es lo que dice, porque es palabra de Dios. Aquí continuamos. Idolatría, usted dirá, yo ya salí de la idolatría, pero ¿qué me dice de la idolatría del celular? De la idolatría de las películas, de todo aquello que le roba el tiempo para Dios, para su prójimo, del Dios dinero. ¿Qué me dice de esos ídolos? Todo aquello que está en primer lugar antes que Dios y que nos roba de verdaderamente dar un buen fruto en las cosas de Dios es un ídolo. Que no lo engañe el enemigo, que no lo engañe el enemigo. Todo lo que está en primer lugar antes que Dios, usted puede decir, no, pero Dios es para mí lo primero. Y entonces, ¿dónde está su fruto? ¿Tiene usted tiempo para orar? ¿Tiene usted tiempo para meditar en la palabra de Dios? ¿Tiene usted tiempo para alabar a Dios? ¿Tiene usted tiempo para hablarle a otros de Cristo? ¿Para ver qué se le ofrece a su prójimo? Y si usted me dice que no, pues o está el Dios dinero antes o el Dios del entretenimiento, que ya vimos el tema del Dios del entretenimiento. Por eso, cuidado, que no sea usted engañado. Por eso usted necesita leer la palabra de Dios. Meditar para que se le abran los ojos. Y no crea solamente en medias verdades que le pueden ser predicadas en alguna iglesia que no es de sana doctrina. Dice, hechicerías. ¿Cuánta gente cristiana va con el brujo, va con el hechicero, va a que le lean el café, las cartas? Va con el chamán, va con el esotérico. Hay que tener cuidado. Van con esas personas que se anuncian en la televisión y que inclusive hablan de Dios. Pero pues es el engaño. Es el engaño y a veces tienen hasta imágenes que sabemos que no vienen de Dios, que es idolatría. Entonces, aquí es donde se desenmascara con el conocimiento de la Escritura todos esos falsos profetas con espíritus de adivinación. Dice, enemistades. ¿Está usted enemistado con alguien? Entonces usted tiene un gran problema. Entonces usted desconoce de la palabra de Dios porque Jesucristo dice que si vamos a llevarle una ofrenda al Padre, ahí nos acordamos de que alguien, no nosotros, alguien tiene algo en contra nuestra, que dejemos nuestra ofrenda a Dios, que dejemos nuestra petición a Dios, que nos pongamos a cuentas con esa persona y que después vayamos y le externemos esa petición a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay que ir a la Escritura. Pleitos. Usted está en pleito con alguien, arregle esa situación, arrégle, venza su orgullo. ¿Se fija que es una vida de sacrificio? ¿No le habían hablado nunca de este tema? ¿Que la vida del verdadero creyente es una vida de sacrificio? Entonces no le están predicando el evangelio completo. Nada más le están predicando lo que usted quiere oír. Le están endulzando el oído. Hablando del poder de Dios, que es cierto. Hablando de las bendiciones de Dios, que son ciertas, pero que son para quienes le obedecen. Pero muchas veces se omite eso, porque la palabra que agrada a las personas tiene llenas las iglesias. Y la palabra que agrada a Dios, que implica un sacrificio por parte nuestra, no, ahí predican pura condenación, no, ahí todo es malo. Y no es que todo sea malo, no es que todo sea malo, pero debe de haber una diferencia entre quien sigue a Cristo y quien sigue al mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay medias tintas con Dios. Por eso fuimos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, que Dios la tibieza la vomita de su boca. Por eso hay que reaccionar. La vida del verdadero creyente todos los días es una vida de sacrificio porque esta carne se opone. El mundo espiritual se opone y ataca mucho nuestra mente y la mente de otras personas para contraponerlas en contra nuestra. Y el mundo
la burla del mundo, las invitaciones del mundo, los antivalores del mundo, la incredulidad del mundo, también se oponen. Hoy estamos viviendo tiempos finales en los que pareciera que la mayoría se opone a la palabra de Dios. Y quien dice ser hijo de Dios, verdaderamente no lo es. Lo es de nombre, pero no de hecho. No hay evidencias de esa fe. Celos. ¿Usted es dominado por los celos? Discúlpeme, usted tiene un gran problema. Tiene que evitar eso, tiene que confiar en Dios, tiene que declarar la guerra a eso. Usted no puede acostumbrarse a vivir así. Aquí lo dice la palabra de Dios, usted está en la carne, usted tiene que negarse a sí mismo para ser discípulo de Cristo, y Jesucristo viene por discípulos, no por congregantes. ¿Ya le declaró usted la guerra a esa área o esas áreas? ¿O ya se acostumbró a vivir con esos celos, con esas obras de la carne, iras? ¿Es usted iracundo? Todos de repente nos molestamos, nos enojamos, pero usted lo domina la ira, pues tiene otro gran problema. Debe de rendirse a Cristo, debe de renunciar a eso, debe de clamarle a Dios para que, perdón, para que le ayude a evitar esa situación en su vida. Aquí la palabra de Dios nos alumbra, nos da la dirección que debemos de seguir. Por eso estamos yendo aquí, porque nosotros decimos, no, yo no estoy en la carne, pero, o sea, ya cuando vamos a la palabra de Dios decimos, caray. Por eso le digo, no nos comparemos con otras personas. No nos comparemos con nosotros mismos. Hay que compararnos con la palabra de Dios. Aquí está la verdad, no en lo que diga yo, no en lo que diga usted, es que dice la palabra de Dios. Contiendas. ¿Es usted contencioso? De cualquier cosa se enoja, pleitea. Usted está en la carne. Disensiones, por cualquier cosa no se pone de acuerdo con las personas, usted siempre quiere tener la razón, usted no escucha a los demás, aquí nada más sus chicharrones truenan, usted anda en la carne. Recuerde que el amor de Dios implica sacrificio, lo que comenzábamos diciendo al principio. Usted las quiere ganar de todas, usted anda en la carne. ¿Verdad que nos alumbra? ¿Verdad que usted no pensaba que anduviera en la carne? Herejías. No, ahí sí yo estoy fuera de eso, pero muchas veces nosotros podemos cometer herejías diciendo, no hay problema, no, Dios me ama, que es cierto, pero tenemos que ser obedientes a su palabra y no malinterpretar las escrituras con un evangelio que se acomoda a mi persona. Y aquí continúa, envidias. Usted le da coraje que otro prospere. Usted le da coraje, envidia de lo que tienen otros. No le da gusto que su prójimo prospere. Usted anda en la carne. Es lo que dice la escritura, no se moleste conmigo. Homicidios. Ahí usted dice, no, yo aquí ya, ahí sí, le falló. ¿No le ha quitado usted la vida a alguna persona con el pensamiento? No, pero bueno, entonces vaya a lo que dice Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 6. Ahí habla de la ira descontrolada. Dice que el que le diga fatuo a su hermano es reo del infierno. Entonces usted no lee la Biblia. Entonces usted nada más tiene un cristianismo de domingo. Esto es como kinder, como primaria en la palabra de Dios, conocer todo eso. Entonces usted vive una religión. Usted no vive la palabra de Dios, usted está engañado viviendo una religión. Borracheras. ¿Sí? Muchas personas caen en las borracheras o en la cuestión de las drogas. Y eso es andar totalmente en la carne. Orgías, ya no se diga.
Y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes en muchos otros pasajes, pues que toda la palabra de Dios habla de lo mismo, que los que practican tales cosas no heredarán, no entrarán en el reino de los cielos. Así usted sea cristiano, sea de la denominación que sea, así usted tenga años en la palabra de Dios, si usted se sepa la Biblia al revés y al derecho, si usted practica, aquí no lo digo yo, no lo lea usted. ¿Sí? Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿No lo había entendido usted así? ¿No se lo habían explicado así? Esto es palabra de Dios. Es preferible que aquí tengamos la sorpresa de decir, ah, caray, entonces necesito acomodar mi vida a la palabra de Dios, como el rey Josías en el Antiguo Testamento, cuando tenían años que se había, imagínense, por eso entendemos el ejemplo del pueblo de Israel para aplicarlo en nuestras vidas, que habían perdido la palabra de Dios, y el rey Josías la encuentra y rasga sus vestiduras y proclama ayuno y se celebra de nueva cuenta la Pascua que Dios había instituido, que no debería faltar año con año. Dejaron años de practicar la Pascua, habían perdido la palabra de Dios, y la encuentra el rey Josías y comienzan a caminar por los caminos de Dios. Entonces así debe ser en nuestras vidas. Por eso insistimos tanto, vaya la palabra de Dios para que Dios le hable directamente a su vida. La palabra de Dios es inagotable. Cada vez que usted lea un capítulo, un versículo, le va a decir algo diferente, aunque ya lo haya leído 10, 20 veces, porque la palabra es viva. El Espíritu Santo le va a dar esa palabra para lo que usted está viviendo en ese día, en ese momento, pero hay una pereza tremenda, y la pereza también es un deseo de la carne. Por eso le digo, por eso este tema tiene por nombre una vida de sacrificio, porque se nos habla solamente de las bendiciones de Dios, pero no se nos habla qué debemos de hacer para obtener esas bendiciones. Por eso también hay tanto creyente caminando en derrota, porque no le han enseñado la obediencia a la palabra de Dios, no se le ha predicado un evangelio completo. Y cada día nos dice Jesucristo que trae su propio afán, cada día trae su propia prueba para negarnos a nosotros mismos. Y más en estos tiempos. Y ni aún así dice el libro de Apocalipsis que con todas estas plagas que están viniendo hoy, a nuestros días, a nuestro tiempo, dice el libro de Apocalipsis, hace ya más de 2000 años, que ni aún así la gente se va a arrepentir. Y es lo que hoy vemos. No vemos cambios de vida con todo lo que hoy está pasando con esta pandemia. No vemos cambios de vida más que en muy pocas personas. Mi pregunta para usted en estos momentos es, solamente a raíz de esta pandemia, ¿ha cambiado su vida para bien? ¿O se ha enfriado? ¿O se ha ido a las cosas del mundo? Yo conozco creyentes que en vez de decir, ah, caray, Dios me está dando la oportunidad, Dios me está avisando antes, pues voy a corregir mi vida, ahora sí voy a santificar mi vida, más se han ido a las cosas del mundo. Con la excusa de que no nos podemos congregar, con la excusa de que, pero ahora tiene más tiempo en su hogar para que usted, Dios quiere que dependa de Él. Dios no quiere que dependa de nadie más que de Él. Tenemos más tiempo para meditar en la palabra de Dios, para llenarnos de Dios, para dar cumplimiento a ese primer mandamiento. Por eso también le aconsejo que vaya a ese tema que ya dimos, el verdadero cumplimiento del primer mandamiento, que también no se nos ha enseñado. Quizás. Y confundimos el creer en Dios con el cumplimiento del primer mandamiento. Entonces hay mucha falsa enseñanza hoy en nuestros días, y nada más hay que ver el fruto del cristianismo hoy. Hay mucha religiosidad, pero poca vivencia de la palabra de Dios, poco seguir el ejemplo de Cristo, porque implica sacrificio, implica negarnos
a nosotros mismos, implica tomar nuestra cruz cada día, hacer lo que nuestro capitán, nuestro general Jesucristo nos ordena. Y te va a decir que te niegues a todas estas cosas, que te niegues al orgullo, que te niegues a la mentira. Por eso, la vida del verdadero creyente, recalco, del verdadero creyente, del verdadero Hijo de Dios, es una vida de sacrificio de todos los días, porque tenemos tres grandes enemigos: nuestra carne, que tiende a todas estas cosas, sí, el mundo espiritual, que aunque no lo vemos, actúa en nuestra mente y actúa por diferentes medios, diferentes personas, la literatura en el mundo, los antivalores, estas leyes malignas que se quieren aprobar a rajatabla: el aborto, el matrimonio igualitario, la infancia trans, cosas abominables. Y nadie decimos nada. Es tremendo la tibieza hoy del pueblo de Dios. Vaya ese tema de la tibieza, que también ya dimos, que nos habla de qué es la condición de la iglesia de Cristo hoy. Y falta mucha humildad en las iglesias para reconocer que nuestro fruto no es bueno. No es bueno, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Vamos a Mateo capítulo 5, al Evangelio de Mateo. Aquí quien nos habla es Jesucristo. Recomendamos mucho, toda la palabra de Dios, pero en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo es Jesucristo quien interpreta la ley, la bendita palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 21. Y aquí nos habla de Jesús y la ira, hablando pues de lo que acabamos de ver aquí en Gálatas capítulo 5. Dice, y esto lo tenemos que tener muy presente, es lo básico, es lo básico de la palabra de Dios. Por eso nos dice el apóstol Pablo que aún somos niños de leche, porque no sabemos ni siquiera los rudimentos. Vamos los domingos a la iglesia y no volvemos a abrir la palabra de Dios. Oramos 5 o 10 minutos en la mañana, 5 o 10 minutos en la noche. Discúlpeme, eso no es amar a Dios, eso es una religión. Discúlpeme que se lo diga, se lo tengo que decir. Eso es una religión. Eso no es vivir la palabra de Dios. Dice aquí, versículo 21 de Mateo 5, nos habla de Jesús y la ira, el enojo. Dice, aquí quien habla es Jesucristo, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Lo que veíamos anteriormente, pues yo no he matado a nadie. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Será lo que dice la ley de Moisés. Dice Jesucristo, fíjese. Por eso aquí antes, vamos aquí desde el versículo 17, disculpe, para tener más contexto de la escritura. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 17, aquí de Mateo 5. Dice, Jesús y la ley. No penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y mucha gente hoy en día predica que el Antiguo Testamento ya no sirve de nada, cuando son los fundamentos de la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, no podemos darle un correcto significado ni una correcta interpretación al Nuevo Testamento. Si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, vamos a sacar de contexto el Nuevo Testamento, como hoy se hace, para dar una doctrina acomodaticia a la carne, para endulzarnos los oídos. Debemos de tener un evangelio completo. Y fíjese aquí lo que dice Jesucristo. Fíjese lo que dice. No penséis, dice, que he venido para abrogar la ley
o los profetas. No he venido para abrogar o para abolir o para quitar, sino para cumplir. Estamos hablando del Nuevo Testamento, aquí quien habla es Jesucristo. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Se fija? ¿Se fija? Obviamente, lo que fue abolido es la ley ceremonial, la ley de sacrificio de animales, porque Jesucristo fue el único sacrificio de una vez y para siempre. Pero hay gente que dice, no, ya el Antiguo Testamento ya no opera. Ok, entonces podemos matar, podemos fornicar, podemos incumplir los 10 mandamientos. Claro que no, pero dicen que sí. Por eso le digo, hay que tener cuidado, porque le van a decir que sí. Y eso contradice inclusive lo que aquí dice Jesucristo y contradice lo que dice Hechos capítulo 15 cuando habla del concilio de Jerusalén, que se ponen de acuerdo los apóstoles, dicen, ¿sabes qué? No se va a aceptar la fornicación, no se va a aceptar este tipo de alimentos de animales sofocados, etcétera. O sea, ahí se ponen los lineamientos, obviamente conforme a la Escritura, pero vamos a esos excesos y esos extremos de decir que no, ya. Tú nada más cree en Jesucristo y serás salvo. Claro que es lo que dice la Escritura, pero también está escrito, como comentaba Jesucristo en Mateo 4. Sí, el apóstol Pablo nos dice, si retenéis la doctrina que os he predicado, o sea, si la vives, si la retienes, seréis salvos. Si no, creísteis en vano. Él lo dice, y hay muchos otros versículos. Jesucristo dice, el que me ama guarda mis mandamientos, y el apóstol Pablo nos dice, cuidad vuestra salvación con temor y con temblor, y el libro de los Hechos nos dice que no debemos de descuidar una salvación tan grande, etcétera. Apocalipsis, hay que tener cuidado porque hoy hay mucha falsa doctrina donde solamente se nos habla de que usted haga una profesión de fe y va al cielo y vaya al cielo y usted va a ir al cielo y eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice. Si solamente tomamos algunos versículos como Romanos 8, la mitad del versículo primero, claro que lo dice. Por eso hay que tener cuidado. Si la leemos toda, vamos a ver que no dice esas cosas que hoy se enseñan con tanta liviandad. Por eso hoy el fruto en el pueblo de Dios no es un buen fruto. También en parte por estas enseñanzas y doctrinas incompletas que no contemplan toda la Escritura, que no contemplan todo el Nuevo Testamento. Continuemos aquí. Dice versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso aquí Jesucristo, en lo que estamos leyendo, va más allá, porque los escribas y fariseos nada más se iban así por una línea diciendo, no, pues yo no he cometido adulterio, pero mataban en su corazón. Sí. Versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, Jesús va todavía más allá, más que abrir la puerta, como muchos lo interpretan. Jesús cierra la puerta. Por eso muchas veces sus apóstoles decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Hay que leer todo, queridos hermanos. Versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano, ni siquiera que usted diga, no, yo no tengo nada con nadie. No se trata de que tú no tengas nada con nadie.
¿Tu hermano tiene algo en contra tuyo? Ah, no, pero es cosa de él. No. Fíjese lo que dice aquí. Versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y preséntale tu ofrenda a Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Fija, por eso no es fácil, no es fácil la verdadera vida en Cristo. Lo que hoy se predica, pues es tan sencillo como usted hace una profesión de fe y usted ya va al cielo, pero si leemos toda la palabra de Dios, usted va a ver que no es así. Por eso le digo, usted a mí no me crea, lea la palabra de Dios, a ver usted qué encuentra. Continuamos, versículo 27, aquí quien habla es Jesucristo, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Usted puede decir, ahí sí te falló. Versículo 28, hay que continuar leyendo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué me dice? ¿Se fija que la vida del verdadero creyente es una vida de sacrificio? Fíjese, Jesús siempre va aún más allá, para que no quede ninguna duda. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ay, es que Dios es bueno y no nos va a mandar al infierno. Pues aquí quien más habló del infierno es Jesucristo. Y yo le creo más a lo que dice la palabra de Dios que a lo que dicen otras personas que quieren endulzar los oídos. Yo le creo más a la palabra de Dios, creo que es claro, pero no queremos molestarnos y para nuestra carne es más agradable creer en una enseñanza que con solamente una profesión de fe ya vamos al cielo. Bueno, pues cada quien decidimos a quién le creemos. Si le creemos a la palabra de Dios sacando nada más algunos versículos o si yo le creo a toda la palabra de Dios. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí nos dice Jesucristo que o dejas eso o dejas eso. Así de fácil. ¿Y sabe por qué muchas veces no dejamos este tipo de cosas? Porque no creemos en lo que dice la palabra de Dios. Porque claro que podemos dejar aquello que no le agrada a Dios, claro que lo podemos dejar. Pero ¿sabe por qué no lo dejamos? Porque no lo queremos dejar. Porque somos incrédulos a lo que dice la palabra de Dios, porque hemos escuchado otras cosas y decimos, no, pues no creo que Dios. Bueno, yo creo que es mejor que decidamos creer a la palabra de Dios y no creer a quien se nos endulza los oídos. Recuerde que los falsos profetas en el Antiguo Testamento endulzaban los oídos del pueblo, endulzaban los oídos del rey. Por eso hay que leer el Antiguo Testamento para poder comprender y dar correcta interpretación al Nuevo Testamento. Por eso yo le insisto, dedique tiempo a meditar en la palabra de Dios. Es la palabra más. Es que yo primero voy y escucho las noticias. No escuche primero las noticias. Es que me tengo que informar. Entonces, ¿quién es más importante? Entonces usted no está cumpliendo el primer mandamiento.
¿Se fija? Versículo 31. Jesús y el divorcio. Dice versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Los excesos en la interpretación de la ley. Fíjese lo que dice Jesucristo, si esto no fuera importante no lo habría dicho, y esto también viene en Mateo 19, en Marcos capítulo 10, en Lucas capítulo 16, en Primera de Corintios capítulo 7. Si Jesús lo dice, es porque Jesús sabe cómo es esta carne. Dice Jesucristo, versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, no dice por causa de adulterio, dice por causa de fornicación. Ya hemos visto este tema, que aquí se refiere que si en la noche de bodas se encuentra que la mujer había fornicado, ¿sí? Siendo soltera, había fornicado con alguna otra persona, entonces si en la noche de bodas se comprobaba que no era virgen la dama, ¿sí? Entonces se podía repudiar a la mujer. Por eso dice por causa de fornicación, por eso no dice por causa de adulterio, porque muchos hoy se acomodan y dicen, no, pues por causa de adulterio. Si así fuera, pues imagínense, pues entonces todo el mundo diría, me quiero divorciar de mi mujer, me quiero divorciar de mi esposo, pues adultero, le pongo el cuerno y ya tengo derecho por parte de Dios para juntarme con otra persona. Así son las cosas. Así esta carne se acomoda. Por eso dice a causa de fornicación. Usted no va a encontrar que diga por causa de adulterio. Sí, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y hoy, queridos hermanos, es un desorden. Es un desorden. Y se expone la palabra de Dios y haga de cuenta que como que la palabra de Dios es para otras personas. Pero bueno, la palabra de Dios es clara, ¿sí? De aquí nos vamos al versículo 38, aquí adelantito. El amor hacia los enemigos. Dice amor, no dice que lo perdones de dientes para afuera, no dice que no le desees el mal, no dice que no te desquites, dice el amor hacia los enemigos. ¿Se fija? Ay, es que pues está muy difícil. Pues entonces se fija que es una vida de sacrificio, se fija que yo tengo que amoldarme, tengo que negarme a mí mismo. Por eso decía Jesucristo, porque los apóstoles, por eso vemos que Jesucristo, lejos de abrir la puerta, como hoy se predica, Jesús cerraba la puerta, porque Jesús es santo, Dios es santo. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y usted dice, entonces, pues, ¿quién podrá salvarse? Así le decían los apóstoles a Jesucristo. Y Jesucristo contestaba, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Si verdaderamente yo deseo dejar aquellas cosas que agradan a mi carne, que agradan al mundo, sí, pero que no agradan a Dios, pero si yo verdaderamente lo hago, de verdad, con todo mi corazón, Dios me va a ayudar. Por eso dice, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Con la ayuda de Dios se puede dejar cualquier situación, porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue completo. Él nos dice, cuando le entrega su espíritu al Padre, consumado es. Todo lo que tenía que haber hecho Cristo lo hizo a la perfección, porque es Dios, porque es santo, porque es todopoderoso, porque es el principio de la creación, como veamos ahí en Apocalipsis capítulo 3. Dice versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, dice, la ley de Moisés decía, pues si a mí me la hacen, me la pagan. Jesucristo viene a darle el verdadero significado, fíjese. Pero yo os digo, no resistáis a que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos que la vida en Cristo implica un sacrificio. Y vemos que todo esto que se lo pedimos a Dios, Dios nos da ese amor para esas personas. Dios nos da un verdadero perdón para que podamos decir como Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible, pero se requiere que verdaderamente deseemos negarnos a esta carne. Dios nos ayuda, Dios nos va a ayudar a hacer su voluntad. Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar, Él no nos pide algo que nosotros no podamos cumplir para hacer su voluntad y para hacer la diferencia. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo otro, haznos tus comentarios para algún tema que quieras que se trate. Que Dios los bendiga grandemente.